la columna Hablemos Claro, a cargo de la doctora Gabriela Íñigo, abogada con formación de posgrado en Derecho Laboral y en Derecho Administrativo, capacitada en género y con especialización como abogada del niño, niña y adolescente. Hoy vamos a hablar con Gaby acerca de los débitos bancarios indebidos. Le va a sumar ella advertencias muy necesarias acerca de estafas telefónicas y o virtuales, la situación de los adultos mayores, que por razones obvias suelen ser los grandes perjudicados. Gaby, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Clara. Buen día a toda la audiencia. La verdad que es un tema que convocamos a todos a controlar en sus recibos de haberes, porque cada vez es más frecuente que tengan pequeños descuentos. La verdad, Clara, que el nivel de violación que hay en relación a lo que es los derechos de consumidores por grandes empresas, por mutuales, por cooperativas, por aseguradoras incluso, o por medicinas prepagas, que de alguna manera logran presentar ante las entidades bancarias documentación falsa o contratos de adhesión que nunca contrató el usuario y retienen de los haberes o de los ingresos mensuales, sea jubilado, sea empleado público, cualquier persona que esté dentro del ámbito de la administración y muchas veces dentro de las relaciones privadas, aunque en el ámbito privado es menos. En sus recibos de haberes aparecen pequeños descuentos como seguro, obra social o medicina prepaga o descuento para mutual. Y son montos ínfimos, algunos de 10.000 pesos, otros de 12.000, una cuota de 5.000 pesos. Esto es lo que queremos de alguna manera dejar de manifiesto con la columna de hoy. Estos pequeños micros descuentos que están apareciendo y que en el largo del tiempo constituyen deudas enormes. Vos te imaginas que si te descuentan 5.000 pesos durante 5 años de tu cuenta bancaria y vos no lo observaste, estamos hablando de una suma importante que influye en la economía y algo que vos no has consentido y que además no tenés ninguna prestación de servicio, porque estas supuestas mutuales que hacen las retenciones no te proveen ningún servicio porque obviamente vos no sabés ni siquiera que la tenés contratada. Entonces es invitar a toda la comunidad a prestar atención a cuáles son los ítems que les aparecen los recibos de sueldo en concepto de descuento. Reitero, esto se da mucho dentro de lo que es los descuentos de los empleados públicos y de los jubilados. Es una constante dentro de este sector o este grupo de la comunidad que tengan dentro de su recibo de haberes este tipo de descuento. Ante débitos bancarios indebidos o cualquier tipo de cobro que no sean autorizados, seguro no contratado, o tal vez vos ya has dado de baja el servicio y no se te lo ha tomado, hay que solicitar que se deje sin efecto ese descuento y se reintegre de inmediato el dinero. En principio, el banco tiene la obligación de devolver los montos debitados sin consentimiento dentro de los 10 días hábiles de su reclamo. Vos podés hacer el reclamo en el banco o si estás hablando de una billetera virtual, porque pasa también dentro de las billeteras virtual, dentro del whole banking tenés la opción para hacer el reclamo. Ingresás al whole banking o te comunicas telefónicamente y haces la reversión del débito. Ese es el procedimiento que haces. O el stop debit, también cuando vos entras a tu whole banking te da esas dos opciones. Si estamos ante un cobro indebido o ya te están reteniendo, vos haces el stop debit de esa retención indebida para que no te sigan cobrando. Es fundamental que cuentes con un número de reclamo o de baja de ese servicio. No sé si recuerdas cuando en algún momento nosotros teníamos las telefonías fijas que hoy ya son prácticamente obsoletas y para poder hacer baja de servicio te daban un número de servicio. Lo mismo sucede con el stop debit o con la reversión del crédito o con la baja de cualquier servicio bancario, sea que sea una cuenta corriente, una cuenta en dólares, un paquete de una cuenta sueldo, de la caja de ahorro o cuenta corriente que estamos hablando, tenemos que contar con este número de servicio.
La Ujú, realidad, ¿cuál es? Que el procedimiento es fantástico, la ley lo establece de forma clara, pero en los hechos no sucede nada de eso. Vos ujú. podés hacer el stop debit, efectivamente para el futuro te dejan de retener en algunos bancos, no todos, reitero, porque tenemos algunos bancos que toman su tiempo Sí, y la devolución no te la hace. Vos ajá, tenés que ir a reclamar judicialmente que te devuelvan el dinero. Y nos pasa mucho que hay gente que porque dice son 5.000 pesos, son 20.000 pesos que me han retenido de la cuenta, no lo hace. Pero vos claro, ten en cuenta que si estás hablando de un jubilado que cobra la mínima, 319.000 pesos, y le retienen los 19.000 pesos, están reteniéndole prácticamente un porcentaje importante de su sueldo. claro, claro. Entonces, por más mínimo que parezca la retención que te hacen, si no corresponde, yo los invito a que hagan los reclamos. Pueden hacerlo de manera gratuita en la Dirección de Comercio Interior, si están con un poco de demora en las fechas porque están saturados, y si no, consultar a cualquier abogado que les va a hacer el reclamo, y además de que les devuelvan el dinero que les han retenido de manera indebida, tienen derecho al cobro de una indemnización por esa acción ilegítima que ha realizado el banco y esta empresa. No, Gaby, normalmente, sí, perdona, te pregunto esto, dos cosas, quiero decir. Una, el banco, cualquier banco, no sé, el banco X, que realiza esa retención, ese débito, ¿no es cierto? En qué se basa? En la estafa previa o en como te decía, en la falsificación documental de tal o cual firma, etcétera, se basa en eso, porque si no el banco también es responsable. es que siempre el banco es responsable. En Mm, todos los supuestos responden ambas empresas, tanto el banco como la empresa o la supuesta cooperadora mutual o empresa aseguradora que te está haciendo la retención. La ujú. demanda progresa contra ambas personas. En el Ah, proceso judicial se le solicita que exhiba la documentación con la cual procedió a hacer esa retención. Si claro, cuenta con algún código de adhesión, porque normalmente estos descuentos se hacen con empresas o mutuales que cuentan con un código de débito bancario. exacto, Entonces sí, las mutuales o las aseguradoras pasan en una planilla de personas a hacer el descuento y como tienen convenio, ellos presentan ese convenio de sí, descuento en base a la información muchas veces sin investigar, obviamente, no muchas veces, sino siempre, sin mm, investigar si ha consentido efectivamente el cliente. ¿Por qué? Porque en principio ellos hacen el descuento y vos tenés los 10 días para hacer la reversión o el stop debit una vez que ah, te ha llegado tu resumen o tu recibo de sueldo. claro. Entonces, Ahora, por eso es que operan de esa manera, pero a la hora de la condena se lo condena a ambos de manera solidaria. la segunda cuestión que te quería plantear, tiene relación con esto. ¿En qué sentido? Me ha pasado con mi mamá, sin ir más lejos, y a quienes nos escuchan les habrá pasado con sus parientes adultos mayores. Leer, interpretar el recibo de haberes de un jubilado no es tarea sencilla, porque, te digo, me ha pasado personalmente, de tratar de entender qué es lo que le estaban descontando, y bueno, como se mueven con códigos, entonces medio imposible saber de qué se trata. Sí, en el caso de los adultos mayores, el análisis de código lo consultamos normalmente en ANSES. Si Claro. ANSES nos informa que hay un código de una mutual, porque cuando aparecen normalmente estos descuentos en el recibo de jubilado, dice cooperativa o mutual, pago Mm, de, no, porque al jubilado normalmente le descuentan para mutuales o cooperativas o seguro de vida. Hay claro. un solo seguro de vida que aparece, pero después les empieza a aparecer como dos o tres. Cuando tienen esos conceptos o ítems, Mm, aparece 009 o 509 en el recibo de mm, sueldo, el código al costado, y dentro de la leyenda le ponen o seguro de vida, o mutual o cooperativa mutual. ujú. Normalmente aparece así. En esos casos tenemos que estar en alerta porque si nosotros no hemos contratado ninguna mutual, es seguro que nos están debitando a veces 2.000 pesos, pero para que se beneficie un tercero y de Claro. manera indebida.
Entonces, Bien. ahí sí ya es para alarmarse. La otra cuestión, Clara, que no quiero dejar pasar, pero ya sé que el Sí, tiempo vuela en el aire, sí, es que sí, estamos con muchas estafas a través de líneas telefónicas, también a nuestros adultos mayores, en relación a los créditos que ha otorgado ANSES. ujú, ANSES largó una promoción de créditos para jubilados con unos descuentos muy bajos, opción de crédito para comprar computadoras en algún momento. Entonces se comunican fingiendo ser o en nombre y representación de ser empleado de ANSES, le dicen sí, al jubilado que ha sido beneficiario del crédito para ujú, poder obtener la compra de una computadora. Son sumas bajas. Por eso sí, normalmente es más fácil que se produzca el engaño. Le dice usted, ha sido beneficiario de un crédito de ANSES por 2 millones de pesos, el cual lo va a devolver en 80 cuotas de 50.000 pesos y le reconviene porque con esto usted va a tener cuota fija, no va a pagar intereses, le hacen toda una historia al claro, jubilado y le dicen usted para sacar el crédito tiene que ingresar a su whole banking y desde su whole banking transferir la plata para que le podamos acreditar nosotros la suma en su cuenta. Cuando sí, vos ingresás al whole banking, ellos te vacían la cuenta. claro, Entonces, desde tu whole banking, ellos te generan el préstamo en ANSES, claro, porque lo podés hacer desde whole banking al préstamo. Entonces ellos generan el préstamo, sacan la plata, la vacían, porque normalmente el jubilado no tiene 1 millón ni 2 millones de pesos en la cuenta. claro, claro, Entonces, no solo lo engañan y lo estafan, sino que lo roban a través de este claro, procedimiento porque le generan el préstamo a través del ANSES solicitando el mismo desde el whole banking del jubilado con el acceso a la clave y después lo transfieren a distintas cuentas que obviamente después no las podemos rastrear porque son cuentas muy difíciles de conectar claro, y el jubilado queda con la deuda del préstamo y sin el dinero. claro, Esto es muy común en este momento. Le cuento a todos que si les han pasado, es importante que consulten con un profesional para que pidan, por un lado, la suspensión del cobro ese, sí, porque es una estafa que es de público conocimiento en este momento. Hay muchísimos casos, por eso sí, cuando vos me decías de qué vamos a charlar sí, el viernes yo te decía, mira, estamos con mucho, nosotros en el estudio que hacemos mucho derecho de consumo y muchos reclamos así por montos muy sí, pequeños, nos ha pasado esta semana y por supuesto y gracias a Dios con una recepción por parte de la justicia muy ajá, favorable porque nos hacen lugar a la medida cautelar de dejar de descontarle esa plata que el jubilado no ha sacado, porque vos te claro, imaginás que si al jubilado le generan un crédito, ya no cobra para cubrir sus necesidades básicas, así claro, que suspende la justicia este cobro que está haciendo el banco hasta que se investigue efectivamente que se trató de una estafa. Y claro, probamos la estafa con la llamada, con el proceso de cómo se hizo en realidad la desviación de fondo, porque encima no es claro, que sacan el 1.700.000 en un caso concreto que nos salió la medida ayer cuando me mandaste el tema, sí, era 1.700.000 que le habían sacado a la jubilada de la cuenta sí, con la idea de que había sido beneficiaria de un préstamo de ANSES para comprar una computadora sí, y suspendieron el cobro de la cuota de ese préstamo y la ujú, justicia ordenó que se investigue cuál es la real situación. Se lo intimó al banco que aporte efectivamente las pruebas de dónde surgía y a qué cuentas fueron justamente esos claro, montos desviados, porque esa información no la tiene el consumidor, todo eso claro, se lo tiene que proveer el banco. Así que sí. si sucede este tipo de situaciones o estafa, no dejen de asesorarse. Tenemos herramientas con que defender y evitar que abonen estos préstamos que fueron contratados con engaño. Gaby, estas estafas, porque son estafas, ¿no es cierto? Se producen vía telefónica y también vía digital, es decir, qué sé yo, a través de WhatsApp, por decirte, ¿o no? Sí, 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 siempre es WhatsApp, vía telefónica, a veces les mandan mail y después los llaman. Es increíble el ardid que se genera Ajá, para poder armar todo este tipo de estafa.
se comunican con el WhatsApp, con el logo de ANSES, que es lo que normalmente confunde a las personas Claro, en el momento en que van a hacer la contratación, porque dicen, no, si me han claro, llamado de ANSES. claro, Entonces, claro. tienen todo un ardid creado para poder formular la estafa. Bien. Me imagino que esta deben ser la mayoría de los casos, pero no los únicos, en el sentido de que también deben proceder con el mismo modus operandi, digamos, con personas en general, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, por supuesto, normalmente tenemos situaciones, y que también son casos que se han llevado en el estudio con sentencias favorables, que hasta empresas han Ah, llamado a gerentes o directores de SRL o de SAS y de alguna manera lo han inducido a entrar a la cuenta y le han vaciado la cuenta. Esto es un claro, mecanismo muy habitual en relación a particulares, a empresas y a adultos en general, porque no sí. estamos ninguno exento de lo que es la estafa y por lo general terminamos siendo víctimas de estas situaciones por actuar de buena fe o creer que estamos hablando con la persona o con el sector o el organismo que dicen ellos que se comunican. Que son, claro, claro. Gaby, recordanos Muchas por veces favor. hackean hasta los Sí. teléfonos de familiares y a través de eso hacen solicitud de préstamos de dinero. Hay montones de formas de estafas o de engaños para generar estas transferencias indebidas. Qué Pero bárbaro, bueno, si están en qué esas bárbaro. situaciones, no dejen de consultar. Recordanos por favor tu dirección y teléfono. Bolívar 424 San Miguel de Tucumán y el teléfono es 3813-313025. Bueno, Gaby, muchísimas gracias como siempre, ¿eh? Buenos Espero días. que sea de ayuda para la gente que lo necesita. Buenos días, que tengas Lindo buen fin fin de de semana. semana y que disfruten el partido mañana todos. Bueno, muy bien. Un beso, Gaby. hasta, Hasta la hasta la próxima. próxima. Bueno, cerramos la columna Hablemos Claro a cargo de la doctora Gabriela Íñigo.